Si alguno os predica otro evangelio, dejad que sea maldito. Esas duras palabras fueron escritas por el apóstol Pablo en defensa del único evangelio verdadero. Quiero exponer 3 falsos evangelios. Si te importa el verdadero evangelio y no quieres nada más que la verdad, escríbelo en los comentarios en este momento estas 3 palabras. Quiero la verdad. Deja que esa sea tu declaración pública de tu amor por la verdad. Pero antes de que podamos exponer lo falso, tenemos que mirar lo real. El evangelio simplemente lo definió así. Las buenas nuevas son que, debido a su misericordia y a través de la muerte y resurrección de su Hijo perfecto Jesús, Dios redime a los pecadores que de otra manera no tienen esperanza de salvación. Los pecadores reciben el regalo gratuito de Dios de la salvación por gracia a través de la fe. Ahora, aunque el evangelio es muy simple, y aunque el evangelio es muy claro en las escrituras, a veces las personas lo pervierten o lo tuercen, ya sea intencional o inintencionalmente. Una de las perversiones del evangelio se llama, número 1, el evangelio de la prosperidad. Y este es un mensaje que promete y prioriza la salud, la riqueza y la felicidad, mientras que desdeña el sacrificio y las dificultades. Ahora, para ser claros, la prosperidad es bíblica. Pero la prosperidad no es el mensaje principal del evangelio. El Señor bendice a sus hijos. Dios bendice a los que lo siguen. Dios aumenta nuestros recursos si somos buenos mayordomos y si demostramos generosidad. Y si caminamos en su voluntad, sí, entendemos las bendiciones de Dios. Entendemos que las cosas buenas vienen de Dios. Entendemos que hay temporadas de favor y abundancia. Pero también entendemos que esto no es central para el evangelio. La promesa del evangelio no es salud, riqueza y felicidad. Y de hecho, las personas que creen en el evangelio de la prosperidad a menudo se sorprenden por la tragedia. Se asombran por las dificultades. Se sienten con derecho a circunstancias perfectamente ideales. 1 de Corintios capítulo 3 versículos 12 al 15 dice: cualquiera que construya sobre una fundación puede usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero en el juicio final, el fuego revelará qué tipo de trabajo ha hecho cada constructor. El fuego mostrará si el trabajo de una persona tiene algún valor. Si el trabajo sobrevive, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si el trabajo se quema, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como alguien que apenas escapa a través de un muro de llamas. En su mayor parte, el costo de seguir a Cristo es mucho más alto de lo que la mayoría querría creer. Mateo 16:24 dice: y Jesús dijo luego a sus discípulos: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la pierde. En cambio, quien desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo tendrán muchas pruebas y dolores. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 15:18. No se les olvide que si el mundo los odia, a mí me odió antes que a ustedes. Santiago 1:2. Queridos hermanos y hermanas, cuando cualquier tipo de problema venga en su camino, considérenlo una oportunidad para tener un gran gozo, no si los problemas vienen en tu camino. Cuando los problemas vienen en tu camino, el evangelio de la prosperidad, en última instancia, es un rechazo de la cruz. Es para decirle a Dios: Señor, quiero rendirme lo suficiente como para ser bendecido por ti, pero nunca lo suficientemente rendido como para ser desafiado por ti. El evangelio de la prosperidad dice que todo se trata de tus sueños, se trata de tus finanzas, se trata de tus objetivos, se trata de que te conviertas en un éxito aquí en la tierra. Ahora de nuevo, permítanme equilibrar esto. Sí creo en la prosperidad bíblica, creo que Dios bendice a sus hijos, pero tomar esas bendiciones y convertirlas en el centro del mensaje del evangelio para aumentarlo y convertirlo en el centro del mensaje del evangelio o la atracción principal del mensaje del evangelio, eso es solo una perversión del evangelio. En ninguna parte de las escrituras vemos una promesa de que cada creyente vivirá una vida perfectamente ideal y cumplirá todos sus sueños y se convertirá en un éxito según los estándares mundanos. Esa no es la promesa del evangelio. La promesa del evangelio
es la salvación a través de Cristo Jesús, para aquellos que ponen su fe en su obra terminada en esa cruz. Y poner salud, riqueza y felicidad en el centro es pervertir el Evangelio y caer en la trampa del Evangelio de la prosperidad. Número 2. El Evangelio que permite el pecado. Este es un mensaje que desdeña la confrontación del pecado y ofrece perdón sin arrepentimiento, mientras insiste en la positividad. Judas Tadeo capítulo 1 versículos 3 y 4 aborda esto directamente. Amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero encuentro que debo escribirles de algo más, para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios, una vez y para siempre, dio a su santo pueblo. Digo esto porque algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que, como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. La condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablo de gracia extrema, algunas personas responderán con el cliché, bueno, por supuesto, la gracia de Dios es extrema, su gracia es abundante. Y lo entendemos, pero dejando a un lado el juego de palabras. No es cierto que puedas pecar sin consecuencias. No es cierto que puedas simplemente lamentar tu pecado sin arrepentirte de él. No es cierto que Dios aceptará una vida pecaminosa como su norma y predicar cualquier otro evangelio para enseñar a las personas que pueden seguir viviendo en su pecado sin experimentar alguna vez consecuencias. Esa es una perversión de la peor clase. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, trabajen en buscar la paz con todos y trabajen en llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Ya nadie quiere escuchar el mensaje de santidad. Nadie quiere escuchar que nuestros pecados todavía tienen consecuencias. Nadie quiere escuchar que Dios juzga las malas acciones. Entiende esto. No solo eres responsable de las decisiones que tomes, pero hay consecuencias en las decisiones que tomas. Ahora voy a equilibrar esto en un momento abordando el tercero, que es el Evangelio de obras. Pero déjame dejar esto absolutamente claro. Enseñar que puedes venir a Cristo y seguir pecando de la misma manera que lo hiciste antes y todo seguirá estando bien es un engaño y está llevando a muchas personas al infierno. ¿Por qué eso lleva a la gente al infierno? Los lleva al infierno porque no entienden lo que es la verdadera salvación. Cuando alguien realmente nace de nuevo, recibe una naturaleza transformada, se convierten en una nueva creación en Cristo Jesús. Y mientras se convierten en una nueva creación, se forman nuevos deseos. Así que no es que tengamos que hacer buenas obras para que podamos ser salvos, pero más bien cuando realmente somos salvos, el deseo de hacer buenas obras nace. El Espíritu Santo comienza a cambiar los deseos de aquel que verdaderamente se ha arrepentido del pecado y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Una vez que te conviertes a Él con fe y realmente recibes ese regalo de salvación, no es solo la exención del castigo por nuestros pecados, sino también el deseo de vivir santo. Es ese deseo de vivir, ¿verdad? Es ese deseo de agradar a Dios. Es esta nueva naturaleza que dice, Dios, has hecho una obra en mí, me has salvado, has tenido misericordia de mí, me has mostrado gracia y favor que no merecía. Y por eso quiero vivir como un sacrificio vivo, quiero ofrecer mi vida como algo santo para ti, como un agradecimiento por haberme salvado, como agradecimiento por haberme transformado. Así que aquellos que son verdaderamente salvos tienen el deseo de caminar en santidad. No es que la santidad sea lo que produce la salvación necesariamente, más bien la salvación produce santidad. Y si no enseñas la verdad, y si enseñas que puedes continuar pecando, entonces vas a tener a mucha gente que cree que ha sido salvada, pero no lo han sido. Vas a tener a mucha gente que piensa que son verdaderos creyentes, pero no son creyentes reales. Usan el cristianismo como un disfraz, aceptan el estándar moral como una buena idea. Incluso pueden asumir algo de la cultura cristiana sin experimentar realmente la verdadera transformación del corazón. Y eso es muy, muy peligroso. Así que ese es el número 2, el evangelio que permite el pecado. Hasta ahora tenemos el número 1, el evangelio de la prosperidad, que enfatiza la salud, la riqueza y la felicidad, y desprecia y rechaza la cruz.
Número 2, tenemos el evangelio que permite el pecado. Este es un evangelio que enseña que puedes tener perdón sin arrepentimiento y no toma en cuenta el hecho de que cuando alguien realmente nace de nuevo, recibe nuevos deseos que son de y consistentes con su nueva naturaleza. Número 3, el evangelio de obras. Este es un mensaje que declara la salvación a través de la disciplina en lugar de la salvación a través de la fe, mientras inspira miedo y depresión en su adhesión. La religión dice que debes obrar para poder ser. El evangelio dice que por fe puedes llegar a ser para que puedas obrar. Jesús dijo, está hecho. No dijo, puedes retomarlo desde aquí. Efesios 2, 8 al 10 dice esto: Dios lo salvó por su misericordia y por medio de la fe. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. En enero de 2017, escribí un artículo acerca de lo que llamé el árbol de la salvación. Quiero que te imagines un árbol. Ahora, la forma en que muchas personas imaginan la salvación si la estuvieran visualizando como un árbol sería hacer que las raíces representen buenas obras, y así es como nosotros hemos sido condicionados a pensar. Pensamos que primero las raíces de las buenas obras tienen que bajar y producir vida para la salvación, y entonces los frutos son salvación y unidad con Dios y así sucesivamente. Pero eso es malinterpretar lo que es la salvación. La salvación es una obra milagrosa de Dios, así que tenemos que revertir eso. Las raíces de la salvación no representan buenas obras. Las raíces de la salvación representan la fe. Las buenas obras no son las raíces de la salvación. Las buenas obras son el fruto de la salvación. No haces buenas obras para ser salvo. Las buenas obras se producen como resultado de la salvación, que es el resultado de poner tu fe en Cristo Jesús creyendo y por la mano milagrosa de Dios recibiendo esta nueva naturaleza. Ahora es interesante que a menudo la gente menciona el evangelio que permite el pecado, el evangelio que acabo de mencionar hace unos momentos. Ellos harán referencia al evangelio que permite el pecado como esta fuerza destructiva que hace que muchos se extravíen. Y eso es cierto que el evangelio que permite el pecado está llevando a muchos al infierno, pero me atrevería a decir que el evangelio más comúnmente creído es el evangelio de obras. ¿Cómo sabes que estás creyendo en el evangelio de obras? Sabes si crees en un evangelio basado en obras, si vives en el temor constante de perder tu salvación. Y por supuesto, cualquiera de los dos extremos es malo. No quieres el evangelio que permite el pecado y no quieres el evangelio de obras. Pero yo diría que el evangelio de obras es el que se cree con mayor frecuencia que los otros 3 evangelios o los otros 2 evangelios falsos, debo decir, que mencioné. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si creemos que somos salvos por nuestras obras, eso es orgullo espiritual. Creemos que realmente tenemos la capacidad de producir esa salvación. Creemos que realmente tenemos la capacidad de guardar esa salvación. No, somos salvos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y como resultado de poner nuestra fe en Él, se nos da una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza finalmente produce obras. Tú puedes ver tu relación con Dios al igual que subir una escalera, que cada buena acción te acerca más y cada mala acción te derriba unos pocos escalones, pero en realidad el Espíritu Santo mora contigo, trabajando contigo contra la naturaleza del pecado, perfeccionándote día a día para que finalmente puedas llegar a reflejar la imagen de Jesús. Así que el Evangelio de obras te dice que nuestra salvación viene por tus obras. Produce orgullo espiritual o produce devastación espiritual. O te vuelves súper orgulloso y dices, mira lo que he ganado. O te vuelves devastado y sin esperanza finalmente y dices, nunca podría ganarlo. Pero cuando tenemos una comprensión clara del Evangelio, cuando nos damos cuenta de que es creyendo que somos salvos, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús que somos salvos, entonces vemos la transformación de la naturaleza y luego la santidad sigue a esa experiencia de salvación. Así que número 1, el Evangelio de la prosperidad. Número 2, el Evangelio que permite el pecado. Número 3, el Evangelio de obras. Ahora quiero dejarte con este pensamiento extra, por así decirlo, un punto extra si quieres. A pesar de que ahora tenemos las medidas bíblicamente hablando, y un indicador si prefieres,
Y podemos entender lo que es el verdadero evangelio y tenemos una idea de lo que representan los falsos evangelios. Quiero advertirles que no se conviertan en cazadores de herejías. Y lo que quiero decir con eso es que a veces podemos acusar a otros hermanos y hermanas en Cristo de creer o predicar un evangelio falso simplemente porque realmente no estamos escuchando lo que están diciendo. Te daré un ejemplo de cómo funciona esto. Así que Gálatas 1:8 dice: que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les hemos predicado. ¿De acuerdo? Así que caiga una maldición sobre cualquiera que predique otro evangelio. Pero a veces podemos percibir lo que otros cristianos creen, no sobre el evangelio, sino sobre doctrinas secundarias mientras predican el evangelio. ¿A qué me refiero? Bueno, les daré algunos ejemplos. Entonces, hablamos sobre el evangelio de la prosperidad. Solo porque alguien cree en la bendición de Dios, no significa que crean en el evangelio de la prosperidad. El hecho de que alguien crea que si tú siembras financieramente y cosechas financieramente, eso no significa que creas en el evangelio de la prosperidad. Ahora, si predican eso como el centro del evangelio, si predican eso como el propósito principal del evangelio, si predican eso como el medio para ser salvo y demostrar tu salvación, entonces ese es el evangelio de la prosperidad. Tomemos, por ejemplo, el evangelio que permite el pecado. ¿Con qué frecuencia acusamos a las personas que enfatizan la gracia de predicar el evangelio que permite el pecado? Entonces, cuando un predicador habla sobre el amor de Dios o la gracia de Dios, a menudo podemos juzgarlo rápidamente y decir: ahí está, el evangelio que permite el pecado. Pero escuchen con atención. ¿Realmente están diciendo que puedes seguir pecando sin consecuencias? ¿O simplemente están hablando de una verdad bíblica, a saber, la gracia de Dios? Así que escucha con mucha atención antes de acusar a la gente de predicar un falso evangelio o un evangelio de obras. A menudo las personas que predican la santidad son acusadas de predicar el legalismo. Ahora, muy bien, puede ser que alguien realmente esté predicando el legalismo, pero antes de acusarlos de eso, asegúrate de que no solo estén enfatizando por el momento santidad. Asegúrate de que no estén solo en ese momento enseñando sobre la santidad. Me parece interesante que si yo enseño sobre la bendición, la gente dice: bueno, ese no es el evangelio. Yo digo: bueno, estoy de acuerdo. Si yo enseño sobre el hecho de que Dios nos da gracia, algunas personas dirán: bueno, eso no está en todo el evangelio. También tienes que hablar de juicio. Sí, eso es cierto, pero ahora mismo estoy enseñando sobre la gracia. O si hablo de santidad, dicen: bueno, ese es el evangelio de obras. Bueno, no es el evangelio de obras. Estamos hablando de santidad, así que asegúrate de que no solo estamos escuchando palabras de moda y haciendo una caricatura o una opinión exagerada de lo que la persona realmente está diciendo. Más bien, escuchemos lo que se dice. Escucha el mensaje central, sin sacar conclusiones precipitadas, y creo que a medida que continuamos caminando en la verdad, no en orgullo, miedo o paranoia, pero si continuamos caminando sobriamente en la verdad y realmente examinamos lo que la gente realmente está diciendo y no solo escuchamos las cosas que suenan similares a estos falsos evangelios, creo que entonces podemos caminar libres de engaño y al mismo tiempo mantener unidad bíblica con hermanos y hermanas en Cristo. Y yo quiero orar ahora para que el Espíritu Santo te ayude a mantener tus ojos abiertos, para ayudarte a mantenerte libre del engaño. Vamos, oremos ahora mismo. Quiero que le pidas que te mantenga libre del engaño y que te mantenga firme en su palabra. Señor, oro en el nombre de Jesús para quien reciba esto ahora. Te pido que comiences a abrir sus ojos espirituales. Haz, Padre, que caminen de acuerdo a tu palabra. Dales amor por tu palabra como nunca han conocido. Y Espíritu Santo, ayúdalos a estar vigilantes, no demasiado críticos, no demasiado paranoicos y no crédulos. Pero Señor, con los pies en la tierra, en tu palabra y en tu verdad. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Quiero que lo digas porque lo crees. Di amén. Ahora no apagues el video todavía. Si disfrutaste de esta enseñanza, obtuviste algo de ella, asegúrate de dejar un me gusta para que puedas ayudar a difundir este mensaje por todas partes. Y tampoco olvides suscribirte a Encounter TV y hacer clic en esa campana de notificación cuando lo hagas. Encounter TV se centra en Jesús, se basa en la Biblia y está llena de espíritu. Además, si deseas ayudarnos en nuestra misión para continuar llevando el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo en el poder del Espíritu Santo a eventos y medios de comunicación, entonces considera ahora mismo dar un regalo único al ministerio o incluso convertirte en un seguidor mensual del ministerio. Puedes apoyar este ministerio y todo el contenido que publicamos yendo a davidhernandezministries.com/donate. Ahora, para ayudarte en tu viaje de vivir libre de engaños, quiero recomendarte esta enseñanza: 5 clases de falsos maestros
que debes evitar. En esta enseñanza, revelo las 5 categorías diferentes de falsos maestros de los que absolutamente tienes que mantenerte alejado para mantenerte libre del engaño.